Y estamos empezando con el primer episodio de tu podcast, Conversaciones en Movimiento. No es una conversación, precisamente es una conversación conmigo mismo, a menos de que ustedes entre la conversación y me hagan algún comentario por alguna de mis redes sociales, ¿verdad? Pero bueno, bienvenidos al episodio del día de hoy, que es el primer episodio, el episodio piloto. La idea de este podcast es ir hablando un poco, que yo vaya hablando un poco de algún tema que podría resultar interesante, que bien puede ser un tema académico o bien puede ser un tema, pues, no académico, académico en el sentido, más bien en los ámbitos matemáticos y de ciencia experimentales, por ejemplo, de física o química, y no tan académico en otros temas que conozco, que me agradan, por ejemplo, autos o música, que es uno de los temas predilectos, de los que me gusta hablar. Así que bueno, pues el día de hoy, para no ser tan informal, vamos a empezar con un tema académico. Vamos a hablar de las conocidísimas y famosas leyes de Newton, pero no solo de eso, vamos a hablar de Newton en general, de Sir Isaac Newton, y vamos a hablar bajo qué contexto surgen y qué había antes de eso, ¿sí? Porque a veces estamos muy desconectados en la actualidad sobre lo que se sabía y lo que había en siglos pasados. O sea, si hablamos de hace 3 siglos, ya es un estilo de vida muy diferente al que conocemos hoy en día, ¿no? Aunque ciertamente, pues incluso si nos vamos 100 años atrás, ya teníamos un estilo de vida completamente diferente, pero ya digamos que estábamos casi dentro de la modernidad. Pero fuera de eso, regresando a los años de Newton, vamos a empezar con el contexto histórico, ¿sí? ¿Qué hubo antes de Newton? ¿Quiénes estuvieron antes de Newton? ¿Sí? Primero que nada, hablando de quienes todavía no utilizaban el método científico como tal, podemos empezar a hablar de algunos filósofos griegos. Si bien Aristóteles se acercó mucho al método científico, ¿verdad? Probablemente es una de las influencias principales en el mundo de la filosofía natural, que así le llamábamos antes a la física, y referentes de Newton, ¿no? Después tenemos, muchos años después, a Copérnico con su heliocentrismo, a Galileo con algunos conceptos físicos, igual que a Kepler con algunos conceptos astronómicos, ¿no? Menciono algunos, ¿no? Obviamente no voy a mencionar a todos, no voy a hacer la lista de todos los que todos los involucrados, inspiraciones o fuentes de inspiración de Newton, pero lo que sí es que buena parte de sus aportes, que fueron muchísimos los aportes de Newton, los desarrolla a mitades del siglo XVII. Hablamos de los años de 1665, 1666 específicamente, porque en esos años hubo una pandemia, una epidemia más bien en Londres, de peste bubónica. No se extendió demasiado, pero también había guerra, para variar. Entonces, si bien Newton estudiaba en Cambridge, que está a 60 kilómetros de Londres, pues decidió mejor irse a la cuarentena a su casita, que no creo que haya sido una casita, era más bien sus tierras, ¿no? Y en ese confinamiento, llamémosle, que no es que estuviera solo ni confinado, pero bueno, en ese contexto, en ese marco, es donde empieza a plantear su obra más famosa, que es la de se me fue el nombre, muy probablemente la ponga encima al rato, bueno, en edición, bueno, el de Principia. Bueno, es que es mejor conocido, ese trabajo es mejor conocido como Principia, ¿no? Está escrito en latín originalmente, por el mismo Isaac Newton, y habla precisamente de
conceptos básicos de qué es la masa, de qué es el movimiento, ¿sí? Aquí hablamos ya, nos introducimos un poco a conceptos que aborda desde Galileo, por ejemplo, el asunto de la velocidad, ¿sí? De la aceleración. Entonces, de esto partimos, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Que la velocidad podemos entenderla como en ese entonces todavía no hablamos de su concepción diferencial de la velocidad, hablamos del concepto plano, vamos a llamarla así, que quizá no es lo más correcto, pero a ese concepto fundamental de la velocidad, partiendo desde el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, desde algo que se mueve a una velocidad constante, ¿no? Aunque también tenemos lo que se mueve a velocidad que no es constante, más bien movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sino que va cambiando su velocidad constantemente, que son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es que vaya a una velocidad constante, es decir, que no cambie su velocidad algo, y otra cosa es que esta cosa que se esté moviendo sí vaya cambiando su velocidad, pero el cambio sea constante. Entonces al primero le llamamos movimiento rectilíneo uniforme, al segundo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El uniformemente acelerado tiene una aceleración constante. Entonces, ¿qué es la velocidad? ¿Qué es la aceleración? Pues bueno, empezamos por el concepto de la velocidad. La velocidad lo manejamos simplemente como un cambio de posición con respecto al tiempo, ¿no? Es decir, si yo me muevo y calculo el tiempo en el que me moví, divido simplemente, o mido el tiempo en el que me moví, simplemente divido lo que me moví entre en cuánto tiempo me moví, y esa razón, en esa razón matemática, que es una división, el resultado de esta división, me dice pues qué distancia me moví por cada unidad de tiempo. Puede ser minutos, segundos, horas, no sé. Esa es la primera parte, ¿no? La segunda parte, bueno, eso lo hablamos en cuanto a velocidad promedio, si es que no llevamos siempre la misma velocidad en ese trayecto que nos movimos, o bien como velocidad constante, es decir, si ese dicho trayecto del que calculamos la velocidad no cambió la velocidad, es decir, nos movimos a la misma velocidad todo el trayecto, o para fines prácticos a la misma velocidad, es movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, si yo por ejemplo vamos a pensar en algo muy básico, a mí me gustan mucho los carros. La aceleración de un coche la solemos medir en los segundos que se tarda en hacer el 0 a 100 o el 0 a 60 si les gusta, si por alguna extraña razón les gusta el sistema imperial, el 0 a 60 millas por hora, ¿no? Es decir, cuánto tiempo tarda en llegar de 0 a 100 kilómetros por hora o de 0 a 60 millas por hora, que no es una equivalencia exacta, pero para coches muy rápidos es lo mismo prácticamente. Hablamos de diferencias de centésimas o milésimas de segundo entre uno y otro. Pero bueno, regresando al tema. La aceleración la medimos en eso porque es una diferencia de velocidad, es decir, cuánto aumentamos la velocidad, en cuánto tiempo. Eso es la aceleración, ¿vale? Por fines matemáticos, la aceleración al dividir metros sobre segundo, nos queda metros sobre segundo cuadrado. Un segundo cuadrado no tiene un significado físico, más bien tiene una mera abstracción y una ley de los exponentes, que por ley del sándwich, como la conocida ley del sándwich, al dividir metros sobre segundo entre segundo, nos va a quedar metros sobre segundo cuadrado, porque se multiplica el denominador de arriba de la velocidad, que es segundos, se multiplica por el numerador de abajo, que es segundos. Entonces segundos por segundos nos queda segundo cuadrado. Por eso la aceleración la medimos en metros sobre segundo cuadrado, no porque tengamos segundos cuadrados. Eso, al menos en nuestro universo, no tiene un sentido físico en realidad, no es algo que podamos percibir, es una abstracción meramente hablando, ¿no? Bueno, y un análisis dimensional más bien, y análisis algebraico. Bueno, eso es la aceleración. Entonces, algo que se pone en movimiento es algo que está aumentando su velocidad. Les pongo el ejemplo de un coche aumentando yendo de 0 a 100 kilómetros por hora para hacer las pruebas estas de los coches deportivos. Sobre todo yo ahorita mismo, como voy manejando, como lo
dije en un principio, son conversaciones en movimiento porque ahorita vengo manejando y estoy aprovechando este tiempo para hablar solo. Bueno, no solo, sino con ustedes, si es que me están escuchando. Eh, pero bueno, regresando al tema, el coche que traigo ahora mismo es un Mitsubishi Lancer GTS y corre bastante bien. Por ejemplo, pensando en hace alrededor, vamos a redondear los segundos, más o menos se tarda 9 segundos en llegar de 0 a 100 kilómetros por hora. Depende de muchas cosas, pero hablamos de que es un tiempo promedio y redondeado, ¿no? Aproximadamente 9 segundos. Si yo divido, es el aumento de velocidad, yo aumenté de 0 a 100, o sea, aumenté 100 kilómetros por hora. Entre el tiempo, que son 9 segundos, obtengo la aceleración. Eso quiere decir que, pues, para que algo se ponga en movimiento necesito imprimir la aceleración. Y precisamente el movimiento es lo que describen las leyes de Newton. Aunque Newton en principio también, o sea, en su obra, también incluye el concepto de cantidad de movimiento, que tiene que ver con la masa. La cantidad de movimiento simplemente la entendemos como el producto entre la velocidad y la masa, es decir, masa por velocidad le llamamos cantidad de movimiento y esta se conserva. Bueno, entonces pensamos, por ejemplo, en el asunto de las leyes de Newton, que básicamente dice Newton, bueno, pues vamos a establecer unas leyes de cómo podemos observar que funciona el universo, son como unos axiomas, bueno, no precisamente unos axiomas porque parten del mundo físico, pero establecen algunos conceptos, ¿no? Porque no había conceptos bien establecidos. Pueden parecernos las leyes de Newton obvias hoy en día, pero son muy importantes. Pásale pues, güey. Perdón. Entonces, pensemos en la primera. La primera responde a la pregunta de por qué las cosas se mueven, ¿no? Aunque también ahí tenemos involucradas cosas que, por el contrario, que se detienen, ¿no? Entonces, ¿por qué las cosas se mueven? ¿Por qué las cosas se detienen? La respuesta la da la primera ley de Newton, y es porque existe una magnitud que se llama fuerza, y la fuerza es la causa por la que las cosas se mueven, ¿no? Es decir, si queremos que algo se mueva, pues se le imprime fuerza. Si queremos que algo se detenga, se le imprime fuerza, ¿no? Y esto produce el movimiento o la interrupción de un movimiento constante, ¿no? Básicamente eso, ¿sí? Porque si algo no se está moviendo, pues no hay fuerzas involucradas. La sumatoria de fuerzas es cero. Pero si algo está en movimiento rectilíneo uniforme, también la sumatoria de fuerzas es cero. Es decir, si algo está en movimiento rectilíneo uniforme, que es decir, que conserva la velocidad, como ya lo observamos, vamos a pensar en el espacio exterior. Si nosotros aventamos volamos un penal y se va a la estratosfera y pasa más allá del espacio, esa velocidad se conserva, no hay ninguna fuerza que lo detenga, ¿sí? Entonces no hay fuerzas en ese contexto, digamos, en esa situación, ¿no? O sea, puede que haya fuerzas de gravedad de objetos muy lejanos, pero en un ratito vamos a hablar de la fuerza de gravedad, pero no estamos involucrando fuerzas más allá de eso, ¿no? Entonces, para fines prácticos decimos que es movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme no hay fuerzas, igual que cuando algo está detenido, ¿no? No hay fuerzas. Si queremos que algo cambie su velocidad, o bien se mueva, o bien se detenga, o bien desacelere, necesitamos aplicar una fuerza, ¿no? Y ya de ahí, esa es la primera ley de Newton, ¿no? A veces le llamamos el principio de la inercia. El principio de la inercia porque la inercia la conocemos como la capacidad de un cuerpo o de un objeto de mantenerse en movimiento, ¿sí?
Por ejemplo, ahorita yo vengo manejando, si piso el acelerador, pues obviamente aumenta la velocidad, pero si le suelto el acelerador, no se detiene enseguida, sino que se queda en movimiento. Esa es la inercia, ¿no? La capacidad del coche de mantenerse en movimiento, ¿no? Depende obviamente de un montón de cosas, de la fuerza de fricción, de cómo vienen las llantas, de que no haga nada yo, ¿no? Entonces, esa viene siendo la inercia, ¿no? Igual si yo por alguna razón lanzara mi coche al espacio, si tuviera el presupuesto suficiente y el dinero, bueno, sí, el presupuesto suficiente para hacerlo, mi coche se va a quedar en movimiento rectilíneo uniforme por la inercia, ¿no? Entonces la inercia es como esa capacidad de un cuerpo de que si lo pones en movimiento se mantenga en movimiento, ¿no? A veces vemos, por ejemplo, que si vamos, bueno, al menos aquí en México, me imagino que los hermanos latinoamericanos me entenderán, si eres como español o de algún país primermundista, quizás no hayas experimentado la situación que estoy a punto de describir, ¿no? Vas en un camión, en una ruta, como le llamamos aquí en la ciudad de la eterna primavera de México, o sea, en Cuernavaca, Morelos. Si vas en un camión, en una ruta, como les dimos aquí, va llena, entonces te tienes que ir parado, agarrado de un tubo, y bueno, no son precisamente cuidadosos los choferes, si uno va, por más bien agarrado que vaya uno, si se frena de golpe, es decir, si se da un frenón, el del micro, el del camión, pues vamos a sentir la inercia, ¿no? La inercia de nuestro cuerpo, que ya llevaba la velocidad, es decir, nosotros salir adentro de la ruta del camión, llevamos esa misma velocidad. Entonces, si se da un frenón, podemos sentir ese cambio de la velocidad en nuestros pies y en nuestro cuerpo, y tenemos que agarrarnos fuerte porque si no nos vamos de hocico, ¿no? Como decimos aquí en México, y nos vamos a partir la madre. Y bueno, para evitar eso debemos de contrarrestar con otra fuerza para detener ese movimiento, que si bien nosotros dentro estamos quietecitos ahí paraditos, eso no involucra que no llevemos velocidad, claro, llevamos la velocidad del mismo camión, ¿no? Que quizás aquí en México sean 300 o 400 kilómetros por hora. Ok, no, me mamé con eso. Bueno, regresando al tema, eso es la inercia, ¿no? Ahí la podemos experimentar, eso es la primera ley de Newton, ¿no? Digamos que la primera ley de Newton describe estas situaciones, ¿no? Las situaciones donde está involucrada la inercia, y describe qué es la fuerza. Más bien, describe por qué las cosas se mueven, por qué las cosas aceleran o desaceleran, ¿no? Entonces, en este contexto, en este marco de pensar que las cosas, la fuerza hace que las cosas aceleren y desaceleren, pues podemos pensar en definir la fuerza, definir matemáticamente lo que es la fuerza, porque de eso habla la segunda ley de Newton, ¿no? Ya que establecimos que las cosas aceleran y desaceleran, es decir, se mueven y se detienen por las fuerzas, vamos a definir el concepto de fuerza. Y si bien vamos a la definición más básica, más simple, la fuerza la medimos, más bien la calculamos, la cuantificamos, simplemente teniendo lo que influye en la fuerza, ¿no? Vamos a algo básico, queremos mover algo, ¿no? Si queremos mover algo, para saber la fuerza y para cuantificar la fuerza, vamos a involucrar dos magnitudes. La primera es la aceleración, porque si definimos la fuerza como algo que ayuda a que aceleren y desaceleren las cosas, pues quiere decir que es proporcional a la aceleración. Es decir, qué tanto lo vamos a acelerar, la fuerza va a ser proporcional a qué tanto lo queremos acelerar. ¿Y a qué más? Bueno, pues, ¿qué otra cosa podemos involucrar en este caso? Pues como pensar en qué tan grande es eso, ¿no? Si pensamos en algo muy grande, por ejemplo, yo ahorita les decía, en un coche, en Mitsubishi Lancer, pesa alrededor de 1600 kilos. No va a ser lo mismo, creo que pesa menos, no estoy seguro. Ahí si alguien sabe el peso exacto, pues me dice. Pero, por ejemplo, no necesito la misma fuerza, evidentemente,
para mover un Lancer, que es mi coche, que para mover un Bocho o un Beetle, o sea, un carro pequeño, ¿no? Evidentemente voy a necesitar menos fuerza para un carro pequeño, un Chevy o un Suzuki Alto, algo así, ¿me entienden? Es decir, que va a depender de dos cosas la fuerza. Vamos a tener involucradas dos magnitudes. La primera es la aceleración y la segunda es la masa. ¿Y qué hacemos? Pues lo más simple del mundo, lo multiplicamos. ¿Por qué? Porque si yo divido la fuerza que estoy aplicando entre la masa, puedo obtener la aceleración. Es decir, la aceleración va a depender de qué tan fuerte, de qué tan grande sea la fuerza que aplico y qué tan grande sea la cosa a la que le estoy aplicando la fuerza. Porque pues vamos a acelerar menos si es que imprimimos la misma fuerza a algo pequeño que a algo grande. No sé si me explico. Imaginemos que estamos aplicando la misma fuerza a una pelota de tenis y a una pelota a una bola de boliche, ¿sí? Evidentemente va a acelerar más la bola de tenis que la bola de boliche. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí cuadra el hecho de que multipliquemos masa por la aceleración y no sea una división. Esto, digamos, es con palabras la segunda ley de Newton, que es el principio fundamental de la dinámica, que nos dice qué es la fuerza. Si pensamos en su definición diferencial, ya pensando en cálculo diferencial, podemos definir, podemos redefinir un montón de cosas, entre ellas, por ejemplo, la velocidad, que es la derivada de la posición de algo con respecto al tiempo. La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo sería la aceleración, que es la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces la fuerza sería la primera derivada, como en la fuerza está involucrada masa y velocidad, masa y aceleración, y la aceleración es la primera derivada de la velocidad multiplicada por la masa, eso corresponde, se los dije hace rato, a la cantidad de movimiento. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, en el concepto de fuerza explicado desde un concepto diferencial, o sea, de cálculo diferencial, como una derivada, sería la primera derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Se le puede decir la primera derivada temporal de la cantidad de movimiento, ¿no? Eso es la fuerza, según la segunda ley de Newton, ¿no? Tenemos entonces que la primera ley de Newton nos explica que las cosas se mueven o se detienen porque hay una magnitud que se llama fuerza, y la segunda ley de Newton nos define qué es la fuerza, ¿sí? De manera muy básica. Ya después se hace el análisis dimensional para todas las demás fuerzas que existen, pero a eso se refiere la fuerza, ¿vale? Ya puede haber fuerza electrostática, fuerza de gravedad, fuerza de fricción, fuerza de un resorte o muelle, como le llamen ustedes, ¿sí? Pero ya definimos, digamos que de manera dimensional, qué es la fuerza, ¿no? La fuerza nos queda al multiplicar masa por aceleración en kilogramos sobre kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Porque dijimos hace rato que la aceleración se mide en metros sobre segundo cuadrado, lo multiplicamos por kilogramos y nos da los kilogramos de la masa, que es qué tan grande es algo, qué tanto pesa. Lo multiplicamos por la aceleración, nos queda kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces, el kilogramo metro sobre segundo cuadrado lo conocemos como Newton. Es una unidad de medida que le llamamos Newton. Entonces, un Newton es un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Es la unidad de medida de la fuerza. Y en eso nos basamos para definir todas las demás fuerzas que les decía hace un momento: la fuerza de gravedad, la fuerza de electrostática, la fuerza de fricción, la fuerza en un resorte o muelle, etcétera, ¿no? Entonces, ya teniendo la primera y segunda ley de Newton, nos vamos con la tercera. La tercera ley de Newton básicamente nos ayuda a entender
como digamos de dónde sale la fuerza, ¿no? Porque, bien, o sea, no de dónde sale, sino cómo logramos que las cosas en realidad se muevan. Porque nos dice que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud y sentido opuesto. Vamos a pensar en algo muy, muy simple. Vamos a imaginar que, no sé si les guste nadar, ¿qué tenemos que hacer para poder movernos en el agua? Para poder nadar. Tenemos que hacer fuerza contra el agua, con nuestros brazos, con nuestras manos, con nuestras piernas, con el empeine de nuestros pies. Hacemos fuerza contra el agua y esa fuerza el agua nos las devuelve. Entonces tenemos una fuerza de acción aplicada en el agua y una fuerza de reacción aplicada sobre nosotros, con la misma magnitud pero de sentido completamente opuesto, ¿sí? Entonces ahí es donde está el movimiento. Como nosotros aplicamos la fuerza, se nos aplica una fuerza a nosotros por la ley de acción y reacción, ¿sí? Y esa fuerza aplicada sobre nosotros al nadar ayuda a que cambie nuestro movimiento, es decir, a que nos pongamos en movimiento, a que cambie nuestra velocidad, es decir, nos acelera el corazón, ¿no es cierto? Bueno, depende de cada quien. Puede que sí les acelere el corazón, ¿no? A mí, en lo personal, puede que me lo acelere un poco. Quizás es la falta de condición física, pero bueno, fuera de eso, de esta pendejada que acabo de decir, entonces, si queremos poner en movimiento algo, necesitamos aplicar una fuerza en contra para que podamos ponernos en movimiento. ¿Qué hacemos, por ejemplo, para impulsarnos en una alberca? No sé cómo le digan en otros lugares, una piscina, una alberca, creo que en algunos lugares decían pileta, no estoy seguro, pero en una piscina, en una alberca, para impulsarnos, más bien para poder ir rápido, nos impulsamos de nuestros pies contra la pared, es decir, aplicamos fuerza para poder salir nadando más rápido, ¿no? Entonces esa es la tercera ley de Newton. Para poder comenzar el movimiento podemos hacer eso, ejercemos una fuerza contra algo para que ese algo nos devuelva esa fuerza y así poder entrar en movimiento, ¿no? Entonces esa viene siendo la tercera ley de Newton, principio de acción y reacción, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos establecidas las tres leyes de Newton y es de lo que quería hablar hoy, ¿sí? Eso nos dicen, son cosas que pueden parecer sencillas, que pueden parecer lógicas, hasta cierto punto lo son, pero debemos de tenerlo en cuenta siempre que vamos a hacer física, siempre, porque esto sigue aplicando en muchos niveles, ¿no? Puede que a nivel cuántico ya no lo podamos aplicar tanto, o a nivel de la relatividad pues no lo podamos aplicar tanto, pero pues a nivel de física clásica, en sólidos, si bien en algunos líquidos no es tan sencillo, pero más que nada porque para eso está la hidrodinámica, pues sí nos va a ayudar a entender cómo funciona el universo, ¿sabes? Así que bueno, eso es lo que quería platicarles de este tema, las leyes de Newton, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas hizo Newton? Porque les comenté también al principio que íbamos a hablar no solamente de las leyes de Newton, sino de otras cosas que hizo Newton, ¿no? Podemos hablar, para empezar, de la más famosa, que es la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal no se refiere a que Newton haya descubierto la gravedad, porque pues no es así como que no supiéramos que existiera la gravedad. Claro que sabíamos que había algo que nos mantenía pegados al suelo, ya sabíamos que era una esfera el planeta, ya suponíamos que era una esfera sólida el planeta, o ya lo sabíamos más bien que era una esfera sólida, porque si bien puede parecer tentadora la idea de una tierra plana, la verdad es que realmente nunca se creyó que hubiera una tierra plana. Nunca en la historia, casi nunca, prácticamente nunca en la historia de la humanidad
realmente se creyó que la Tierra fuera plana, ¿no? Si vemos el horizonte, cuando un barco se aleja, podemos ver perfectamente que se curva, que un barco quién sabe a dónde chingado se va, pero que no quiere decir que desaparezca, simplemente es por la curvatura de la Tierra, y podemos deducirlo de manera intuitiva. Ahora ya hay muchas otras pruebas, pues, si un terraplanista les dice que eso no sé qué, pues está lo de las estrellas, está lo de el solsticio, perdón, el equinoccio no es cierto, sí, es el solsticio, me parece, de verano, 22 de junio, si no me equivoco, 21, 22 de junio, podemos comprobar, como lo hizo Anaxímenes, si no me equivoco, no tengo el nombre exacto, de quien pudo hacer este experimento para calcular el tamaño de la Tierra, y lo hizo con muchísima precisión, ¿no? O sea, su error porcentual es menor al 10%, y hablamos de hace más de 2000 años, imagínense. Bueno, entonces, regresando al asunto de Newton y de la ley de la gravitación universal, no es que Newton haya descubierto la gravedad. De hecho, la historia de la manzana parece ser que tampoco fue cierta. Él mismo la popularizó, de que le cayó una manzana en la cabeza, pero pues ya en realidad después se habla de que viendo caer una manzana se preguntó por qué la luna no caía sobre la Tierra, cómo es que estaba ahí. Ya sabíamos que era un cuerpo celeste, ¿no? Entonces, ¿por qué la luna no cae sobre la Tierra, ¿no? Porque debe de haber algo que las mantiene, ¿no? Y ese algo es la fuerza de gravedad, ¿no? Entonces Newton dijo, bueno, pues vamos a ver de qué va a depender esta fuerza de gravedad. Primero que nada, pues va a depender de qué tan rápido está girando la luna, ¿no? Entonces ahí tenemos la velocidad, una de las cosas importantes o una de las magnitudes pues importantes para el planteamiento de esta fórmula, ¿no? Otra cosa es la velocidad la podemos pensar en cuánto tiempo está dando una vuelta alrededor del planeta Tierra. En cuánto tiempo la Luna da una vuelta alrededor del planeta Tierra. Es como la velocidad que tenemos de giro. ¿Por qué? Pues es sencillo. Porque entre más rápido gire, necesitamos más fuerza, ¿sí? Imagínense que ustedes agarran a algo no vivo, una piedra por ejemplo, y la amarran a un extremo de una cuerda y se ponen a dar vueltas como loquitos. Se va a mantener en órbita esa piedra alrededor de ustedes gracias al lazo, a la cuerda con la que la ataron, ¿no? Entonces, pues la fuerza que necesitan, la fuerza que hay entre ustedes, va a depender en principio de la velocidad, es decir, qué tanto lo gires. Por otra parte, va a depender de la masa de los dos, es decir, qué tan pesado estás tú y qué tan pesado está lo que le estás dando vueltas, la piedra o lo que sea que le estés dando vueltas. Y por último, va a depender de la distancia, va a ser inversamente proporcional a la distancia que va a separar, que te va a separar a ti y a la piedra, es decir, lo que mida tu cuerda, entre más larga esté, necesitas aplicar más bien la fuerza que vas a aplicar va a ser menor, porque con trabajos la vas a poder mover, ¿no? Entre más lejos esté. Entonces tenemos que es inversamente proporcional a la distancia que los va a separar, directamente proporcional a la masa de ambos y también a la velocidad a la que gira, ¿no? Entonces, rearreglando esta fórmula, utilizando la tercera ley de Kepler, Newton deduce a partir de todo esto es proporcional, entonces necesitamos una constante de proporcionalidad, que es la letra G mayúscula que sale ahí en la fórmula de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la constante de gravitación universal multiplicada por la masa, las dos masas, es decir, la masa del objeto 1 por la masa del objeto 2, y dividida entre el cuadrado de la distancia, es decir, la distancia elevada al cuadrado. Repito, es un arreglo algebraico combinando con la tercera
ley de Kepler, para que luego hay un TikTok donde lo explico. De hecho, hay un TikTok que lo explica. Bueno, yo hice un TikTok donde explico este arreglo algebraico, ¿no? Y pues bueno, ese es otro de los aportes importantes de Newton, y gracias a él logramos muchas cosas, entre ellos poder empezar a mandar gente al espacio y a la chinga, ¿no? Eso ya. Bueno, pues son cosas que aportó Newton, y como ya se me está acabando el camino y ya voy a llegar a mi destino, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Después hablaremos de otras cosas que hizo Newton, como el cálculo, que si bien hay quienes se lo adjudican a... Siempre se me dificulta pronunciar su nombre, Liebsvik, tiene una, no sé, siempre se me olvida cómo pronunciar su nombre, Liebsvik, algo así. Si bien se lo adjudican a él en conjunto con Newton, eso no quiere decir que uno se lo robó al otro, o que uno no lo hizo y el otro sí. Simplemente quiere decir que se requería en ambos casos inventar el cálculo para poder comprender la realidad de nuestro universo, ¿no? No quiere decir que uno u otro que uno no lo haya inventado y el otro sí. Simplemente que se requería inventarlo, el cálculo, para las deducciones de cada uno, ¿no? Es decir, perfectamente se le puede adjudicar a ambos, ¿no? Yo soy del team Newton, evidentemente, pero en este caso creo que ambos lo pudieron haber hecho sin ningún problema, ¿no? Bueno, fuera de eso, aparte, tenemos la teoría de los colores, la ley de enfriamiento de Newton, tenemos el binomio de Newton, el método de Newton-Raphson, es decir, tenemos un montón de cosas que hizo Newton. Entonces, para mí, en lo personal, Sir Isaac Newton ha sido de las personas más relevantes de la historia de la humanidad. Es mi personaje histórico favorito, muy en lo personal. Así que, pues bueno, no les voy a hablar de su vida específicamente, no vine a hablarles de su vida específicamente, sino de dos cosas que él hizo: la ley de gravitación universal por un lado, y las leyes de Newton, que son las que competen al campo de la dinámica, ¿no? Y pues bueno, nada, espero que les haya gustado este monólogo, este podcast, este episodio. Espero que les haya resultado interesante, y si quieren más contenido así, simplemente suscríbanse al podcast en Spotify o en ¿cómo se llama? En YouTube. Síganme en TikTok hago contenido referente a matemáticas y física. En YouTube también. En todos lugares me encuentran como FDX. Tengo otro podcast en el mismo canal, el cual se llama Encuentra tu carrera, donde hablo con gente que se dedicó a estudiar alguna carrera para saber qué hace hoy en día, ¿no? Y cómo ejerce esa carrera. Si bien yo no soy exactamente alguien totalmente capacitado para orientación vocacional, simplemente trato de hacer preguntas que se adecúen a algo que les puede inquietar a las personas que no sepan que quieren estudiar, o que quieren estudiar algo pero quieren platicar con alguien que estudie ese algo, ¿no? Esa carrera en específico, ¿no? Ya tenemos un episodio con un ingeniero bioquímico y un episodio de ingeniería bioquímica, un episodio de ciencias de la educación y un episodio de astronomía, que por cierto, un saludo a mi amiga Jimena Stephenson, que tiene también que participa en el podcast, en un podcast que ahora mismo se me olvidó el nombre. Siempre se me olvida, un vistazo al universo, una cosa así. Lo voy a poner en la descripción de esto. Y aparte, tiene su cuenta de TikTok donde habla de astronomía. Es muy, muy interesante su trabajo, ¿no? Entonces, pues nada, espero que les haya servido esta charla. Bueno, no sé si ustedes hablaron, a lo mejor están hablando solos también ahí conmigo, pero no se sientan solos, que yo también vengo hablando solo. Así que, pues nada, muchas gracias por escucharme. Espero que
tengan una excelente semana. No sé por qué semana, pues bien podría ser un mes. O sea, excelente vida, ¿por qué no? Así que pues aquí me despido. Yo soy Marino Tercero y nos vemos en el próximo episodio de Conversaciones en Movimiento. Hasta luego.